Muy buenas, pues tal y como dijimos en el anterior vídeo, pues hoy toca hacer el análisis del pilotaje aquí en el circuito de Bahrein. Vamos a verlo curva a curva, vamos a ir destacando las principales características también de cada uno de los sectores para que luego en los análisis post carrera, cuando uno vaya mejor en un sector que en otro, pues entendamos bien por qué es. Así que nada, vamos ya al grano y esta primera curva empieza, como ya sabes, con una recta entre la pole y esa primera curva de unos 500 metros y tenemos una frenada bastante fuerte. Es una frenada de unos 100 metros aproximadamente. Es verdad que eso, evidentemente, es si estás ya en carrera o en clasificación, no en la salida, ni mucho menos. Entonces, bueno, en una vuelta normal, digamos, en este circuito de Bahrein, pues la primera curva tiene una frenada de unos 100 metros y luego lo que es el vértice, que es bastante cerrado, se ataca notablemente tarde para luego encarar bien la curva número 2, que se puede hacer a fondo aprovechando su piano interior, y luego el piano exterior, que corresponde al piano interior de la curva número 3. Bueno, son una zona de 3 curvas enlazadas, bastante interesante y bastante, digamos que curiosa, ¿no? Porque cada piloto al final la coge de una manera. Unos intentan abrirse más, otros hacer una trazada más recta, entonces bueno, es bastante interesante. Luego en salida, pues como decíamos en el anterior vídeo, también quizás sea más conveniente salir por el lado impar, porque es la zona, digamos, de más agarre, y aunque pierdas el interior de la curva número 1, que es a derecha, luego lo vas a ganar en la curva número 2, que es a izquierda, y luego ya en la 3 se hace completamente a fondo, como si no existiese esa curva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si tienes ganado el interior de la curva número 2, vas a poder, lo más habitual, digamos, es que puedas quedarte con esa posición. Hay muchos pilotos que ganan el interior en la curva número 1 y luego salen muy rápido de la curva número 2 por fuera y también ganan la posición. O sea que esto no es una regla fija, pero normalmente es más fácil teniendo el exterior de la curva número 1. A partir de ahí, luego, después de la curva número 3, pues tenemos una pequeña zona de recta hasta la curva número 4, que es una frenada también bastante fuerte. Ya no es de 100 metros, es de un poco menos. Y es una curva que se frena y se mete mucho freno mientras se gira, porque además el vértice se ataca muy pronto. Y se ataca muy pronto porque luego hay que fluir, es una curva de doble radio que se abre mucho, entonces a la salida tienes que ir fluyendo sin pisar demasiado el acelerador y luego empezar a pisarlo, y luego no solo tener que pisarlo en el momento exacto completamente a ciegas, sino luego ir sabiendo cómo tienes que regular esa presión del acelerador hasta llegar al 100%. Entonces es una zona bastante complicada. Luego encima, en la salida de esa curva, que es a ciegas, empieza como una especie de pendiente hacia abajo, que hace que además sea bastante más fácil subvirar, irte fuera, que incluso hay como una especie de zona de exterior muy sucia, entonces ahí perderías mucho tiempo. Así que es una curva que es complicada la frenada, porque tienes que meter mucho freno mientras giras, y luego la salida también, porque es completamente ciega, hay que fluir mucho, hay que ir pisando progresivamente. O sea, tienes que tener claro, en función del desgaste de los neumáticos, la carga de combustible, las temperaturas, todo, en qué momento puedes pisar el acelerador y cómo ir poco a poco pisándolo cada vez más. Así que bueno, es una zona bastante interesante también. Y después de esta curva número 4 ya empezaría lo que es el segundo sector, que como ves el primero, pues básicamente tiene la frenada de las curvas 1, 2, 3 y luego esta curva número 4. Pero aquí ya empieza el segundo sector, que es bastante más interesante desde mi punto de vista, ¿no? Empieza con la curva número 5, que esta no la empiezas muy abierto, sino que después de la curva número 4 te mantienes en el centro de la pista y atacas la curva número 5 encarando ya la curva número 6, y en ese se hace completamente a fondo la curva número 5, pero digamos que en esos metros, en la curva 5 y 6, que apenas hay espacio, pero justamente en medio, das un golpe de freno y te tiras fluyendo hacia la curva número 6, pisando ya el pedal del acelerador. Y luego, con el pedal todavía bastante bajo, quizás no sea a fondo, probablemente no sea completamente a fondo, pero sí que acelerando ligeramente, coges la curva número 6 y fluyes también por la curva número 7. Es decir, las tres curvas se hacen completamente a fondo, pero sí que entre las curvas 5 y 6 hay que dar un golpe de gas. O sea que es como si la curva 6 realmente no se hiciese a fondo, sí que hay que reducir un poco ahí la velocidad, porque como puedes ver es un poco más cerrada, y luego la 7, por supuesto, pues complica aún más el asunto. También es fácil irte largo, no solo entre las 5 y las 6, sino sobre todo entre las 6 y las 7. A la salida de las 7, si tienes mucho subviraje, te vas a ir muy largo, y luego cuando llega la curva número 8, pues no vas a tener la trazada óptima, no vas a estar en el sitio del circuito que corresponde. Porque aquí tenemos la frenada de la curva número 8, que es bastante complicada. Es muy fácil bloquear porque vienes como con el coche medio girado. Sí es verdad que puedes intentar frenar en línea recta, pero vienes como con el coche un poco girado. Entonces es una pendiente hacia abajo, es una curva muy cerrada que luego se abre la salida con un doble radio una vez más. Entonces tienes que frenar mucho en una bajada y tirarte al vértice pronto, igual que en la curva número 4, lo que pasa es que esta es mucho más estrecha y mucho más comprimida. Entonces lo que tienes que hacer es tirarte al vértice muy pronto, es decir, como hayas perdido la trazada o la trazada óptima en la curva número 7, ya no vas a poder atacarlo tan pronto y ya vas a perder tiempo, y luego
si has conseguido atacarlo pronto y hacerlo bien, pues a lo mejor sí que puedes aprovechar el piano interior y apretar el acelerador en cuanto puedas, porque la salida es muy larga, muy abierta y sí que hay que tener mucha tracción para salir rápido de ahí, porque no solo es que tengas la frenada cuesta abajo, que es lo que no quieres, sino que luego la salida es cuesta arriba, que es tampoco lo que buscas en una curva. Entonces, bueno, digamos que eso dificulta la frenada y luego dificulta la tracción, así que por eso decíamos en el anterior vídeo que también era muy importante el tema de la tracción, ¿no? Luego a partir de ahí pues tenemos también una pequeña zona de recta muy pequeña que sí que se hace a fondo y llega a la curva número 9, que es completamente a fondo, pero complica muchísimo la frenada de la curva número 10, que puede ser de las frenadas más complicadas que hay. ¿Por qué? Pues porque la curva número 9 no aprovechas el piano interior, porque entonces no te da tiempo a abrirte para la curva número 10. Entonces haces la curva número 9, pero mientras estás saliendo de esa curva número 9 ya tienes que estar frenando con el volante en giro completamente. O sea, no hay manera de hacer la frenada de la curva número 10 con el volante recto prácticamente. Sí, es verdad que lo puedes intentar, pero luego el coche lo vas a tener muy encarado hacia afuera y no lo vas a tener encarado hacia adentro para coger esa curva. Entonces es una frenada muy complicada. Intentas fluir un poco en torno a la curva número 9 para que en el momento de la frenada estés lo más abierto posible y con el volante lo más recto posible dentro de las posibilidades, y luego te tiras al piano interior de la curva número 10, que además es muy cerrado, es como que lo tienes que atacar como muy cerrado y muy forzado en esa zona. De hecho, si te fijas, cuando salen de ahí se ve como el coche está prácticamente parado, es como que no, el coche ha sufrido muchísimo y no puedes fluir ahí de ninguna manera, sino que es como que tienes que parar el coche y empezar desde cero en esa recta que le sigue. Además, una recta de DRS, así que el que tenga mucha tracción aquí prácticamente no cuenta tanto la aerodinámica, sino sobre todo la tracción por la configuración de las suspensiones, de peso y todo esto, ¿no? Entonces, el que tenga mucha tracción aquí para poder hacer esa recta entre las curvas 10 y 11 muy rápido, en la que además hay DRS, entonces o bien te puedes defender mejor o bien puedes adelantar mejor. Entonces es muy importante la tracción, especialmente aquí a la salida del curva número 10, porque sales muy despacio. Luego, como ya sabes, pues al final de esta recta con DRS pues tiene la curva número 11, que quizá una de las más características también del circuito, muy peculiar, porque es una frenada bastante fuerte, pero una vez más también es una zona muy ancha, entonces metes mucho freno mientras estás girando. Y luego te quedas unos metros sin tocar ningún pedal y empiezas a acelerar en el momento exacto, y lo tienes que hacer en el momento exacto, porque además ahí es una pendiente también hacia arriba, no es muy empinada, pero sí que es notable. Entonces tienes que acelerar cuanto antes, pero como te pases de ambicioso y tengas que corregir con el acelerador, es decir, en vez de seguir la progresión hacia abajo, tengas que hacer una pequeña corrección hacia arriba, pues ahí vas a penalizar muchísimo, porque vas a salir más lento y como es una cuesta arriba, pues vas a perder bastante tiempo. Luego además viene la curva número 12, que sí que te da tiempo a abrirte, es completamente a fondo, pero después de la 11, después de estar en el piano exterior de la 11, pues te tienes que abrir hacia el exterior de la 12, atacarla prácticamente manteniendo giro de volante, pero completamente a fondo. Luego viene la 13, entonces si sales muy lento de esa curva número 11, como decía, porque has tenido que corregir, porque el coche subvira o lo que sea, pues entonces vas a perder mucho tiempo, porque en la siguiente zona es cuesta arriba y encima en curva, o sea que el coche le va a costar más todavía acelerar. Así que muy importante que, aunque sea, si tienes que sacrificar un poco la entrada de la 11, pues a lo mejor te conviene, porque luego en los siguientes metros los vas a penalizar. Pero claro, ¿qué pasa con la entrada de la curva número 11? Pues que vienes de una recta con DRS en la que si estás peleándote con alguien, pues vas a perder mucho tiempo, incluso la posición, si lo que haces es sacrificar la entrada. Así que como ves, pues es una zona bastante peculiar que hay que clavar tanto entrada como salida. Si te arriesgas a sacrificar o la entrada o la salida, puedes que pierdas posición o muchísimo tiempo, así que bueno, es una zona también bastante interesante. Luego, como digo, pues tenemos la curva número 12, que se hace completamente a fondo, fluyendo prácticamente con un giro de volante que se mantiene. Intentas empezar bastante abierto, luego te pegas al interior y fluyes por el interior unos cuantos metros, luego prácticamente por inercia, por la fuerza centrífuga, pues te abres hacia afuera, te mantienes unos metros fuera y frenas en línea recta para la curva número 13, que es muy complicada también. ¿Por qué? Pues porque si te fijas tiene como doble radio, es como, bueno, más que doble radio es como una especie de doble vértice. Entonces tú frenas en línea recta para lo que sería el primer vértice, pero luego para el segundo sigues frenando y ya tienes que meter mucho giro de volante. Entonces ahí sí que está un poco la complicación, ¿no? La zona entre los dos vértices que tiene es un poco complicada porque la frenada es completamente en giro y eso es, pues evidentemente es mucho más complicado. Luego intentas aprovechar el piano interior como sea y apretar, esto sí que es muy importante, el acelerador cuanto antes. Una vez más va a priorizar mucho la tracción. Es verdad que aquí no se reduce tanto la velocidad como en la curva número 10, ni mucho menos, pero sí que es muy importante tener buena tracción. Y esto al final, bueno, esto además forma parte del tercer sector a partir de la curva 13, entonces el que tenga mucha tracción se va a notar que hace un buen tiempo en el tercer sector, porque es que es prácticamente solo de tracción y por supuesto de manos del piloto para hacer esta frenada y luego la siguiente. Entonces bueno, como digo, muy importante pisar cuanto antes el acelerador y salir cuanto más rápido mejor, porque viene una recta larguísima
hasta las curvas 14-15, y además es una zona muy ancha en la que bueno, se adelanta con relativa facilidad porque tienes mucha zona, digamos que muchos metros para coger rebufo, así que puedes adelantar relativamente fácil. Y luego tienes la frenada de las 14-15, que incluso bueno, puede dar bastante juego porque puedes adelantar tanto por dentro como por fuera. Es una frenada bastante fuerte, por supuesto, que ya sería la cuarta frenada fuerte. Y bueno, pues no es tan fuerte como la primera, por ejemplo, porque no es tan cerrada la curva 14 como la 1, pero bueno, sí que es una frenada notablemente fuerte. Bueno, es una frenada que tampoco tiene mucho más, atacas el piano interior, ni muy tarde ni muy pronto, pero luego la complicación viene a la salida porque tienes la curva número 15, que ya es la última, y básicamente es que enrosca la curva número 14 a la salida. Es decir, si tú haces la curva 14 normal, entras abierto, coges el vértice y terminas muy abierto, lo que pasa es que te vas a encontrar con la curva número 15 y te vas a salir fuera de pista. Entonces lo que hay que hacer es trazarla más o menos normal, pero teniendo en cuenta que no es tan abierta en la salida como parece, porque luego viene la curva número 15 que con un pequeño vértice. Así que lo único que hay que hacer en esta curva, o lo característico que tiene esta curva, es que a la salida tienes que estar un poquito más dentro de pista para que luego cuando venga la curva 15 pues no te sorprenda. Así que nada, luego ya pues tendríamos otra vez con mucha importancia la tracción, por supuesto, porque viene la recta de meta y ya terminaríamos la vuelta. Así que nada, como ves, pues es un circuito bastante interesante, no tiene muchas curvas, no tiene grandes cosas, pero sí que es verdad que las frenadas que tiene, las curvas que tiene, pues son bastante características y son bastante interesantes. Y además, bueno, pues este tipo de circuitos, ¿no?, que al final ha entrado como poniendo mucho dinero encima de la mesa, o que son un poco de este estilo, pues tener un circuito tan interesante, pues yo creo que es de valorar, porque es verdad que este tipo de circuitos, como digo, que han entrado por dinero y cosas así, pues normalmente son un poco más aburridos o que no tienen mucha trascendencia como tal, o no tienen mucho interés. Pero bueno, este circuito pues yo creo que sí que lo tiene, que tiene muchas zonas interesantes, que se valora muchísimo la habilidad del piloto, sobre todo para frenar en recta y controlar el coche en las salidas. Así que bueno, veremos quién se lleva el gato al agua. Probablemente sea Mercedes, para qué nos vamos a engañar, pero bueno, yo creo que podemos tener una carrera muy interesante, sobre todo si le añadimos el aliciente de las estrategias, ¿no?, que veíamos en el anterior vídeo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que con este vídeo y con el anterior, que te lo voy a dejar ahora por si te lo perdiste, pues pongas muy en contexto este circuito y este gran premio para que lo disfrutes al máximo y para que bueno, aprovechemos las últimas carreras ya que nos quedan de este 2020 de la Fórmula 1. Así que nada, ya nos vemos la próxima.